Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Paola, soy de Argentina, Mendoza, Tunuyán, un pueblito que se llama Los Sauce. Tengo 41 años, tengo un hijo de 6 años y soy separada aproximadamente un año. Em, a raíz de mi separación empecé con problemas de depresión y ansiedad, con ataques de pánico. Empecé con la psicóloga. Esta me derivó al psiquiatra. Bueno, el psiquiatra me dio muchísima medicación, la cual me hizo muy mal. Estuve con ataques psicóticos. Estuve a punto de ser internada en salud mental. Em, Cuando me ingresaron a salud mental, a la parte de guardia, me atendió un, un psicólogo, un trabajador social y una psiquiatra, las cuales me hicieron muchísimas preguntas. A raíz de eso, bueno, me quitaron toda la medicación que yo tomaba, clonazepam y otras medicaciones que no me acuerdo, también sertralina. Solamente me dejaron la sertralina. Seguí con, bueno, yo trabajo en salud, soy agente sanitario. Me dieron parte de enfermo, parte psiquiátrico. Estuve 3 meses en mi casa, con ataque de pánico, con, con sensaciones en el cuerpo muy feas, con pensamientos de que solo quería que Dios me llevara. Gracias a Dios soy cristiana de los 14 años, lo cual fue una de las razones por la cual no llegué a quitarme la vida. Pero sí le pedí a Dios que me llevara, que no quería seguir viviendo así. Bueno, empecé a ver en el Facebook temas relacionados con la ansiedad, con la depresión, personas que habían pasado por la situación esa, personas que estaban viviendo eso, personas que habían salido y estaban ayudando a otras. Y así empecé a buscar en los grupos cristianos, empecé a buscar pastores y así empecé a contactarme con diferentes personas. Inclusive entré en varios grupos de ansiedad, de personas que pasan por lo mismo. Y, y así hasta que llegué a conocer al pastor Guillermo. Al principio yo no sabía que él daba sesiones de coach, es decir, cristianas. Yo empecé a mandarle mensajes, él me cuenta, me hablaba, oraba por mí y bueno, me cuenta que él hacía coach cristiano y me gustó mucho la idea y empecé a hacer las sesiones con él. Realmente no recuerdo muy bien cuántas clases, cuántas sesiones he tenido con él, pero me han ayudado muchísimo, eh, tanto espiritualmente como mentalmente, como físicamente. Em, Así que empecé con él, em, y también hago el tratamiento con una psicóloga, un psiquiatra y empecé con él. Bueno, al principio en todas las sesiones era llorar, llorar, angustiada, mucho miedo. Solamente veía todo negativo. Cuando empecé a tener las sesiones con el pastor Guillermo, empezamos a ver cuáles eran estos pensamientos que yo tenía hacia mí misma, o a qué era lo que le tenía tanto miedo. Ver para atrás en mi pasado y ver a mi futuro y ver ahora mi presente. Y analizando
a qué era lo que más le tenía miedo. Bueno, empecé a identificar que eran pensamientos a futuro, que todavía ni siquiera existían, que ni siquiera sé si iban a pasar. Muy poco de mi pasado se basaba más en el miedo a mi futuro, en los pensamientos que venían a mi mente de lo que podía llegar a suceder el día de mañana, olvidándome de vivir el presente. Bueno, el pastor Guillermo me empezó a guiar y a empezar a darme herramientas. Eh, empecé a, empezamos con ver mis virtudes y mis defectos, que, que a veces no lo identificamos, ¿no? Vemos más los defectos que nuestras virtudes, cosa que me costó mucho al principio hacerlo, pero después empecé a observarlas, a identificarlas, a trabajarlas. Empezamos también a reconocer estos miedos, ¿no? Analizar estos miedos, si eran reales, no eran reales, qué porcentaje podía haber de que pasaran, eh, cómo yo podría reaccionar a esa situación. En mi caso, bueno, para poder que puedan entender un poco mejor, el pensamiento era que al separarme era terror, un miedo inexplicable. eh, el día que yo tuviera que irme de mi casa, de una separación definitiva con el papá de mi hijo, em, eso me provocaba mucha ansiedad, mucha angustia, mucho miedo, y asimismo me provocaba en mi cuerpo síntomas como dolor de estómago, dolor de cabeza, pinchazos en la cara, en los brazos, en el pecho, falta de aire. No podía comer, a causa de eso yo bajé 30 kilos. Mm, Sentía que era incapaz de poder salir adelante, que, que a veces también pensaba que Dios no me escuchaba. Entonces con el pastor empezamos a trabajar ese pensamiento del miedo al mañana. Y a medida que iba identificando estos pensamientos, los iba evaluando, los iba estudiando para poder ver cómo poder modificar esos pensamientos. Eh, bueno, habían pensamientos que sí podía llegar a pasar y otros distorsionados, digamos que como que pensaba que iban a pasar, pero había un porcentaje muy pequeño de que pudiera pasar. Eh, Estos pensamientos distorsionados tenía que ver la situación, por ejemplo, en este caso de la separación, eh, cuáles eran mis pensamientos con respecto a eso y cuál era la conducta que tenía para esa situación. Entonces lo que hacía era identificar ese pensamiento, qué posibilidades habían de que sucediera o no, y cuál era lo que provocaba en mi cuerpo los síntomas físicos y cómo podía cambiar ese pensamiento negativo o distorsionado en positivo, en bueno. Entonces empecé a dejar de pensar en ese momento porque no sabía si iba a pasar. Entonces lo que hice fue empezar a ver esta situación y ver la conducta que iba a tomar para cambiar ese pensamiento, esa situación que ni siquiera pasaba. Em, bueno, cuando a mí me dan los ataques de pánico, yo tenía miedo de salir de mi casa. Estuve 3 meses sin trabajar. em, no quería salir ni siquiera afuera. Tenía miedo de salir afuera, tomar el sol, tenía miedo de cocinar, tenía miedo de levantarme, tenía miedo de caminar, tenía miedo de hacer las cosas cotidianas de la vida. El hecho de levantarme ya empezaba con una taquicardia en mi pecho, parecían unas palpitaciones, falta de aire, sentir que no iba a poder hacer las cosas, cocinar, atender a mi hijo, mandarlo a la escuela, bañarlo, atenderlo.
Entonces, em, empezamos con el pastor, bueno, y él me empezaba a decir que tenía que hacer la terapia de exposición, ¿no? Y yo decía exposición. Bueno, esta terapia se refiere a exponerme a esos miedos que antes yo podía hacer y que hoy para mí eran una gran dificultad, un gran miedo, una gran lucha. El hecho, por ejemplo, de tener que levantarme, eh, pedirle a Dios y darle gracias por ese día, levantarme, tratar de enfrentar el miedo de cocinar, de atender a mi hijo, exponerme. Empecé a exponerme a mis miedos, a salir afuera, a salir a caminar, a ir a la casa de mis hermanos, el ir a comprar, el llevar a mi hijo a la escuela. Empecé a trabajar, tener miedo de ir a trabajar, miedo de enfrentar el día a día y los problemas que podía tener en ese momento. Bueno, empecé a identificar cada uno de mis miedos y empecé a anotarlos en un cuaderno que yo llevaba, donde llevaba mis pensamientos y mis miedos y cómo abordarlos, evaluarlos, identificarlos, reconocerlos y ver cuáles eran las emociones negativas o positivas y cuáles eran las sensaciones físicas que tenía a través de esa situación que vivía día a día. Y así empecé a cambiar esos pensamientos negativos por positivos y en el caso de aquellos pensamientos que a lo mejor, por ejemplo, en el caso mío de la separación, era algo que iba a pasar, pero que no iba a ser algo que me iba a volver loca, que me iba a dar un ataque de pánico, que iba a perder el control. Entonces empezar a enfrentar ese miedo de que, bueno, que no era la única persona que lo había vivido, que Dios estaba conmigo, que Dios me fortalecía. El pastor empezó a guiarme mucho en eso, en los versículos bíblicos, en la oración, en poder identificar estos pensamientos, estas emociones y empezar a vivir estos síntomas físicos y aceptarlos y poder cambiar lo negativo por positivo. Es decir, por ejemplo, yo me decía, no me salía algo y me decía, Paola, qué tonta que sos. Y no, empecé a cambiarlo por decir, a ver, no, si yo también me puedo equivocar, puedo aprender a hacerlo, lo puedo hacer mejor. O simplemente no es algo que yo pueda hacer, porque también aceptar que hay cosas que no nos salen. Eh, el pastor me empezó a que yo aprendiera a decir no, ¿no? Qué era lo que dependía de mí y qué era lo que no dependía de mí. Qué era mi responsabilidad, qué era lo que podía cambiar yo. Y, y entender que lo único que puedo cambiar es a mí misma. Yo no puedo cambiar al otro. Y que en todas las situaciones que vivo día a día solamente cuento conmigo y con Dios. Entonces aprender a conocerme a mí misma, aprender a reconocer cuando me maltrato, me ayudó mucho a empezar a entenderme, a aprender a aceptarme, a aprender a enfrentar las situaciones y que Dios estaba conmigo en todo. Y una frase que él siempre dice es, el cuerpo habla lo que la boca no calla, ¿no? Yo era una persona que tragaba todas mis emociones, es decir, era una persona callada, no decía nada por caerle bien a todo el mundo. Eh, Eran todos primero y la última era yo. Entonces con el pastor empecé a entender esto de que primero debo cuidarme yo, amarme yo, eh, cambiar yo, que es lo único que puede depender de mí. Yo no puedo cambiar al otro. Entonces el cambio comienza conmigo. Bueno, y empezamos con esto de los pensamientos negativos, qué tan reales o no podían llegar a ser, qué podían provocar físicamente, qué podían provocar a nivel mental. Identificar si pasaba o no pasaba. Identificar los pensamientos hacia mí misma fue algo que me costó muchísimo darme cuenta, conocerme a mí misma.
poder identificar esos pensamientos cuando me maltrataba a mí misma. Bueno, esos pensamientos eran si yo misma era la que me lastimaba, yo misma me estaba haciendo daño. Eh, y al no identificarlos, peor, porque yo no era consciente de que, por ejemplo, me decía tonta o me decía que no me salía, que no me servía, que yo no servía, que era fea, que tenía un cuerpo feo, esas cosas que afectaban estos pensamientos tan nocivos para uno. Bueno, cuando empecé a identificarlos, empecé a desglosarlos, a estudiarlos, a verlos. Y eso fueron herramientas que el pastor me dio para poder, me iba guiando para poder identificarlos, porque yo para mí no tenía pensamientos. Y cuando empecé a prestar atención a mi mente, a mis pensamientos, dije, wow, sí, tengo muchos pensamientos negativos de mí misma, me maltrataba a sí misma, me humillaba a sí misma, no me respetaba, no me amaba, no me cuidaba. Bueno, cuando empecé a identificarlos, a desglosarlos, a ver qué tan real era, eh, empecé también a anotarlos, escribirlos en un cuaderno y ver cómo podía cambiarlo. Esta herramienta me la dio el pastor donde, sí, a ver, el palabra soy tonta, ¿con qué palabra lo puedo cambiar? Bueno, no soy tonta, estoy aprendiendo, me va a salir mejor. Em, Esto no me sale, bueno, vamos a ver el método de cómo hacerlo mejor y así cambiar esos pensamientos negativos con pensamientos positivos y empezar a hablarme a mí misma de que yo podía, ¿sí? Que Dios estaba conmigo, que Dios me había dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, que Dios estaba conmigo hasta los últimos días de nuestros días. Y empezar a entender que podía estar triste, angustiada y poder identificar y poder solucionarlo. Bueno, una de las herramientas que me dio fue que empecé a identificarme yo como persona, a cuidarme. Entonces empecé a cuidarme espiritualmente, a tener más comunión con Dios, a leer la palabra, a leer libros, em, a orar. Empecé también los cuidados mentales con el tema de los pensamientos, ¿no? Estos negativos, poder cambiarlos por positivos. También físicamente, eh, a dar un paseo, en vez de en el auto, salir a caminar, tratar de comer cosas más saludables. Y también en la parte social, que yo trabajo en un centro de salud, entonces trabajo con personas y bueno, ayudar a otras personas sin lastimarme a mí misma, ¿no? Que esto no implicara una angustia para mí. Eh, entonces empezamos y hoy, gracias a Dios, puedo decir que las sesiones con el pastor Guillermo han sido y son de mucha bendición para mi vida. Eh, Habían días que estaba muy mal, habían días que sentía que no podía. Y a través de sus herramientas, a través de sus palabras, a través de sus consejos, em, empecé a trabajar con esto y hoy, gracias a Dios, em, estoy muchísimo mejor. Ya no me dan ataques de pánico. El psiquiatra me indicó clonazepam hace muchísimos meses que ya no la tomo, porque a causa de eso estaba como muy dopada, tuve un accidente, eh, entonces decidí no tomarla más. eh, Dejé de tomar toda la otra medicación y me dejaron la sertralina 100 miligramos. Hoy me la estoy sacando, hoy estoy tomando la mitad de la dosis y, y me siento muy bien. Sigo con algunas situaciones que tengo que trabajarlas, pero son cosas
que uno vive diariamente, ¿no? Que tiene que enfrentar. Pero ya no es el miedo, el pánico, el terror que yo tenía al principio, los ataques de pánico, estos síntomas en el cuerpo permanentes. Gracias a Dios ya no los tengo. He empezado a comer muchísimo bien, es decir, no mal, sino que empecé a comer porque yo no comía y por eso había bajado 30 kilos. Así que puedo decir que cada sesión con el pastor ha sido de mucha bendición para mi vida. No solamente para mi vida, sino también para mí, la vida de mi hijo, porque también a través de las sesiones también he podido ayudar a mi hijo, ¿no? A entender a mi hijo, eh, poderle hablarle a mi hijo de lo que me estaba pasando y, y también el pastor me decía como que buscar actividades donde pudiera compartir con Otniel, actividades donde estuviera yo sola y bueno, todos sus consejos, todas sus técnicas, cada sesión ha sido una bendición para mi vida. Así que le agradezco y bendigo la vida del pastor Guillermo y bueno, antes teníamos sesiones una vez por semana y ahora estamos cada 15 días empezamos y me siento bien, gracias a Dios me siento bien y gracias al pastor. Espero que ustedes puedan tener la oportunidad y la bendición de poder tener sesiones con él, porque realmente es de ayuda, de bendición, cada palabra que él me ha dado, cada herramienta que él me ha dado, me han ayudado a identificar, a poder cambiar esos pensamientos y ver qué tan real y no reales son y, y así mejorar eh, mis problemas emocionales, mis problemas mentales y mis problemas familiares. Mi, mi familia con O'Neill, mi hijo, es mucho mejor, disfruto más de su compañía, disfruto más de mi propia compañía, que era algo que antes no podía compartir. Aprendí a tolerarme, a respetarme, y eso es gracias a poder identificar con las herramientas del pastor esos pensamientos negativos que me estaban destruyendo. Y gracias a esas herramientas, a cada sesión, a cada consejo, a cada palabra, hoy día estoy muchísimo mejor y bendigo la vida del pastor. Así que espero y los aliento, les digo que el que pueda eh, hacer las sesiones con él, no lo duden porque les va a ayudar muchísimo. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, bendigo la vida del pastor y, y espero que puedan tener las sesiones. Bendiciones.